pueblo que te clamamos. Todo esto sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿No me escuchan allá atrás? No. Dicen no. Pues buenas tardes. El día de hoy como ven, me toca a mí compartir la palabra. Como que es muy seguido, ¿no? Hay que hablar con el pastor. Hay que decirle que un poquito más espaciado. ¿No está por ahí? No se crean. Pues el día de hoy me toca compartir la palabra y el tema es referente a la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Gracias. Va a ser nos vamos muy rápido desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ir recorriendo toda la palabra. Pero bueno, el tema de hoy es en lo personal, acuérdense que siempre Dios trata con la persona que comparte y es entender el propósito de los dones espirituales y la importancia del fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Hay por ahí, como todos sabemos, ciertos dones espirituales que a Dios le place dar a cada uno de nosotros y a su vez nosotros tenemos que generar un fruto. Una vez que estamos en constante comunión, una vez que seguimos los lineamientos de Dios, si estamos en esa intimidad con Él, vamos a generar un fruto que tiene ciertas características, porque de repente decimos son los frutos del Espíritu, pero bueno, realmente es un fruto que tiene ciertas características. Y vamos a tratar de a partir de ahí, si me acompañan por favor. Primera de Corintios 12, del 1 al 12. Primera de Corintios 12, del 1 al 12. Y bueno, dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Es 1 Corintios 12, del 1 al 12. Del 1 al 12. Okay. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Empero, hay repartimiento de dones, mas el Espíritu Santo es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno les daba manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Y pues así es. Y entonces, la palabra de Dios nos dice, el Señor nos da herramientas para trabajar en la iglesia, nos capacita y nos define como cristianos a través del Espíritu Santo. Nada podríamos hacer a favor de la obra de Dios si esto no fuese así, es decir, por Dios. Como dice su palabra, todos estos dones nos son entregados a todos según la voluntad de Dios. Te puede entregar uno o más, pero es a la voluntad de Dios. Y todos lo tenemos. Yo es algo que en un principio, en lo personal, me parecía difícil aceptar que alguien como yo, antes de estar en Cristo, pudiera escogerme el Espíritu Santo para otorgarme un don, ¿verdad? Pero en mi manera de pensar, yo lo veía, es que yo cómo voy a tener un cierto don que viene de Dios, si he sido un pecador. Y sí, a pesar de que eres un pecador, Dios tiene por gracia, te da ese don, pero no para ti, no para tu vanagloria, sino para que trabajes en la iglesia, en su cuerpo, que somos nosotros la iglesia. Y déjenme les digo, la palabra don es una traducción, vamos a aprender aquí un poquito del griego, a ver cómo andan. La palabra don es una traducción del griego
carisma, que significa específicamente dádiva, y dádiva se refiere que viene de lo divino, o concesión, que es algo referente a lo espiritual. El don es un regalo, un presente, una gracia, una habilidad para hacer algo. Don de gracia, don que involucra gracia, caris, de parte de Dios como el dador, al hombre que lo acepta como su Dios. La palabra griega para don espiritual, carisma, está evidentemente relacionada con la gracia, porque caris significa gracia, por lo tanto todo don espiritual proviene de su misma gracia, o sea, por el placer de Dios de otorgártelo, no porque te lo merezcas, sino porque a Él le place que tengas ese don, es por gracia. Y otra cosa muy importante, todos los dones juntos son obviamente necesarios, pero algo fundamental, sin el amor no son nada. Y dices, espérate, ¿cómo? ¿Cómo un don que a Dios le place darme? ¿Y cuáles son estos dones? Es la palabra, ya lo veíamos, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, fe, don de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de esas lenguas. ¿Cómo puedes decir que no son nada si no tienen amor? Y eso me causaba a mí algo de impacto, de conflicto. Pero yo decía, pero ¿cómo si yo tengo un don de ciencia? Ay, cálmate. Pero si tengo ese don de sabiduría, porque en mi mente no había algo que alguien me pudiera enseñar en el sentido de que pues todo es comprobable. Los que habíamos ido o tenemos la oportunidad de ir a la escuela, decimos, bueno, pues es que aquí están los hechos, que son científicos y comprobables. Y algunos que fuimos a la Universidad Autónoma de la Vida, pues la experiencia y el día a día también te va enseñando cosas que dices, a mí no me van a venir a enseñar en un libro que fue escrito hace miles de años, lo que tiene alguien para mí. Por eso yo me consideraba que era una persona que sabía, que si bien no sabía mucho, sabía lo suficiente como para saber qué quería de mi vida y cuál era mi misión y qué dones y no tenía. Pero algo me llenaba un poco de conflicto que decía, bueno, si yo tuviese el don de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, ¿por qué dice que no es importante si no tengo amor? Es como multiplicar por 0. Tienes todos estos valores, todos estos números que agregan valor a tu vida, pero si no tienen amor, es como si la sabiduría, la ciencia, las lenguas, los multiplicaras por 0. ¿Por qué? Porque no vas a dar fruto, porque esa herramienta te la está dando Dios por gracia para su cuerpo, que somos nosotros, su iglesia. ¿De qué sirve de que alguno de nosotros tengamos ese don si no lo usa por el bien de Dios? Si no lo usa para los demás, para servir. Ahí lo estás multiplicando por 0, porque no tienes amor en tu corazón. Lo usas o lo puedes usar para vanagloria tuya. Y es ahí donde esos dones se multiplican por 0. No sé si me van siguiendo. Si no, nos regresamos hasta Génesis. La iglesia de Corintio probablemente era la más carismática de todas las mencionadas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo les amonestaba una y otra vez por causa de los pecados y defectos que eran comunes entre ellos. Es posible que algunos tenían estos dones, uno o más, cada uno de los miembros de dicha iglesia. Sin embargo, existía, insisto, o más bien había ausencia de amor en su corazón. Por eso de nada servía que fuera una iglesia muy próspera, de nada servía que fuera una iglesia con muchos dones y talentos, si no existe amor en tu corazón, porque lo vas a multiplicar por 0. No vas a generar fruto que viene del Espíritu. Y ese fruto tiene ciertas características. Por eso es algo que en un principio, a mí siempre el tema de los dones y el fruto del Espíritu, yo decía que eran los frutos del Espíritu, en realidad es un fruto que tiene ciertas características que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Dice, asimismo la iglesia hoy debe ser portadora de los dones del Espíritu, o sea, de los que acabamos de mencionar. El fruto del Espíritu. Dice, el apóstol Pablo menciona dones de poder para destacar la preeminencia del amor. Pero si tengo todo lo anterior y no tengo amor, mi procedencia es dudosa y mi poder es inútil.
Si procedo de Dios, debe caracterizarse o debe manifestarse su amor. Es decir, que si yo soy una persona que Dios me entregó un don, o que soy una persona que represento, soy embajador de Cristo, debo de reflejar ese amor por los demás. De nada sirve que yo me llene de ciencia, como lo he hecho, cálmate. De nada sirve que yo me llene de palabra si no lo transmito en amor. Eso es lo importante, es lo principal, que todo eso que te ha dado Dios por gracia, lo compartas. Como ahorita mencionaba en los hospitales, ¿verdad? La misión del hospital es muy importante, que si gracias a Dios tenemos un techo, tenemos algo que llevar a nuestra mesa, por mucho o poco que sea, hay gente allá afuera que está en un hospital que no tiene nada, literalmente nada. Y si tú no transmites eso en una acción de amor, ya sea una visita de hospital, ya sea que tu vecino o vecina necesite, un amigo o una amiga necesite una palabra de aliento, y si tú ese don, a pesar de que lo sabes, a pesar de que tienes esa palabra que Dios te ha entregado o incluso la has vivido, pero tú te quedas con ella porque te da pena, porque no te quieres meter en problemas, porque qué va a decir esa persona, porque no te sientes lo suficientemente sabio para proporcionar esa palabra de aliento, entonces no tienes amor en tu corazón. Y se oye duro, pero es una realidad. Si tú no tienes ese amor para compartir lo que por gracia se te ha dado, entonces estás multiplicando por cero. No estás ayudando a esa gran comisión. Y esto lo podemos referenciar un poquito, ahorita que está de moda las elecciones, ¿verdad? Puede llegar, y no me malinterpreten, no estoy haciendo proselitismo por nadie, pero podemos aspirar a que el nuevo gobernante cambie la situación de nuestro país. Eso lo esperamos y para eso le vamos a pagar, ¿verdad? Como funcionario público. Pero el cambio tiene que venir por cada uno de nosotros. Así en la vida espiritual, así en el plano espiritual. Quizá podamos llenarnos de palabra y quizá podamos traer al mejor predicador, aparte de mí, aquí. Pero si el cambio no empieza por ti, en que quieras devorar esa palabra, en que la quieras emplear por obra, en que transformes todos esos dones en amor, no va a pasar nada. Igual va a suceder con nuestro país. Podemos traer a la persona más preparada, lo podemos poner como dirigente, pero si el cambio no empieza por ti, y no me refiero a hacer muchas cosas, sino simplemente con que no tiremos basura, quizá simplemente con que no nos metamos a la fila del otro y que creemos que por eso eres más listo que los demás, porque te metiste a la fila y nadie te vio. Es que se me metieron ahorita por eso. No sé qué. Así empieza el cambio. También empieza el cambio en el plano espiritual, cuando tú, todos esos dones, empieza de adentro hacia afuera. Cuando compartes ese amor, cuando aquella persona que está triste, está deprimida, y tú lo notas, porque no lo notas por casualidad, lo notas porque Dios te lo está diciendo. Esa persona necesita un abrazo, esa persona necesita un aliento, así como tú lo necesitaste, o incluso ahorita tú necesitas esa palabra de aliento, pero Dios te dice, ve por fe y dile que todo va a estar bien, que si creen mi palabra todo va a estar bien. Y tú dices, Señor, pero si estás viendo lo que estoy pasando, que mi petición no se ha cumplido, ¿cómo voy a dar esa palabra de aliento? Dios te dice, ¿de quién dependes? ¿De lo que ven tus ojos o dependes de mí? Y ahí es cuando el Señor más, tú le das la gloria, ahí es cuando más derrotamos al enemigo, porque a pesar de lo que están viendo nuestros ojos, tú te paras, tú te levantas y das esa palabra de aliento, que quizá es la última oportunidad que esa persona tenía en esta vida para no tomar una decisión equivocada, como lo estamos viendo hoy en día, con los suicidios, que es una manera en que el enemigo ha estado destruyendo nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el enemigo no permite que te la creas, que Dios por gracia te ha dado dones y talentos para que lo compartas. Puede ser en la alabanza, puede ser en un ministerio, o simplemente puede ser con el vecino de al lado, que le prediques del amor de Dios. Y no importa que tu vida esté volteada hacia arriba, tú sabes de quién dependes y tú sabes quién la va a poner en su lugar. Comentaban en uno de los testimonios aquí, de ser el peor año de mi vida, se transformó en el mejor. Híjole, qué poderosa frase, qué poderosa frase, porque ¿cuántos de nosotros no estamos en esa situación? Nada más yo, nada más yo, que bueno, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos de nosotros lo que parece ser una tormenta en su momento, porque los nubarrones se ven oscuros, dices, no hay para dónde hacerme? Conozco de la palabra, sé de la palabra, tengo dones, pero no soy lo suficientemente calificado para poder cambiar mi destino, porque tú quieres depender de tú mismo, de tus habilidades y no de Dios. Y Dios va a trabajar así,
de lo que sea el peor momento de tu vida, no sé cómo, Él sí, pero lo va a hacer en la mejor experiencia de tu vida. No importa lo que estés pasando, así como ese testimonio va a cambiar un giro de 180 grados. Y ese poder solamente lo tiene Dios. No lo tiene ni un presidente, no lo tiene ni un científico, no lo tiene nadie más. Solamente Dios, si tú crees en su palabra, solamente Dios si crees que los dones y talentos que depositó en ti son para ayudar en su obra, para ayudar en su iglesia. Y su iglesia no solamente los que estamos aquí, claro que aquí hay que empezar, pero también los que nos rodean, para que multipliquemos no por 0, sino multipliquemos por millones, ¿verdad? El alcance. ¿Se van siguiendo? Bueno, no, es que se me hace como que ustedes casi no tienen problemas, entonces como no se creen. Bueno, el fruto. Fíjense, yo antes decía eran los frutos del Espíritu, pero déjenme decirles que es un fruto con ciertas características. El apóstol Pablo mencionaba, ¿no? El desarrollo y uso de los dones es una obra armoniosa en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Así van siguiendo, ¿no? Sí. Entonces, dirigida por el Espíritu Santo, presidida por el amor. Eso es muy importante. Presidida por el amor. Hace mucho hincapié la palabra a los apóstoles. Qué padre, Luis, que tienes el don de ciencia y de sabiduría. Bueno, sí me dijeron a mí, no sé ustedes. Pero te falta amor. Y mientras te falte ese amor, no vas a poder dar ese fruto. Y que dice que la palabra que dice que por sus frutos, ay no, qué nervios. Entonces, eso es muy importante. Yo podría llenarme de toda la ciencia del mundo, de toda la palabra, pero si no tengo ese amor, no voy a reflejar, no voy a poder dar ese fruto. No voy a poder contagiar a mis hijos de eso que es el amor, ¿verdad? Un fruto, según la Biblia, tiene ciertas características. A la luz de lo que simboliza un fruto en la palabra, veremos lo que el apóstol quiere decirnos. ¿Cuáles son las características del fruto del Espíritu? Según Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Ahora vamos a leerlo otra vez. Fíjense las características del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, tolerancia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hago énfasis en eso. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, otra vez, nos está diciendo que el fruto tiene ciertas características. Mira, ahí estoy yo, ese árbol, se ve muy efectivamente. Gracias, tocayo. Están en un mismo espíritu el tocayo y yo. Entonces, si se fijan ahí, siempre el fruto del Espíritu tiene esas características. Y hay algunos autores que dicen que las 9 gracias o las 9 características se les representa de cierta manera, es decir, 3 de ellas hacia con Dios o para con Dios. ¿Cuáles son? El amor, el gozo y la paz. Para conmigo mismo, la fe, mansedumbre y templanza. Para con los demás, paciencia, benignidad y tolerancia. Esto es muy importante. Todas estas características del fruto es lo que nosotros, al usar los dones y talentos en la iglesia, debemos de transmitir a los demás. Debemos de usar el amor como principal potenciador de todos esos dones para que podamos dar un fruto. Ese fruto tiene esas características que acabamos de leer. Si por algún motivo no estamos dando ese fruto, tenemos que regresar a esa intimidad con Dios y decirle que nos muestre qué es lo que está pasando, qué es lo que me está estorbando para no poder florecer, para no poder ser y tener ese fruto con esas características. Tienes que hacer un alto. No se trata de que eres bueno o eres malo. No se trata si sabes mucho o sabes poco. Lo que se trata es de que seas una persona que te humilles ante Dios. Y en esa intimidad, en esa oración con Él, le preguntes, ¿qué me falta, Señor? ¿Por qué no estoy dando ese fruto que yo quisiera ver en mi vida? O quizá, ¿por qué no puedo dar ese fruto que tú quisieras para mi vida, que es más importante? Pero eso se da en esa intimidad, en esa relación donde solamente tú y Dios saben
lo que te estorba. Y una vez que lo identifiques, aceptarlo, porque a veces lo sabemos, pero nos es difícil quitar ese estorbo en nuestra vida. A pesar de que no estamos floreciendo, a pesar de que no estamos dando frutos, nos resistimos a quitar esa mala hierba, nos resistimos a quitar ese pecado. Y no se asusten por pecado de decir que es algo muy grave. Muchas veces es algo tan sencillo que simplemente es cuestión de voluntad, de quitarlo a un lado y poner a Dios primero, y ahí podamos florecer. Déjenme, les digo otras diferencias de lo que consideramos lo que es para qué es el don y el fruto, ¿no? Los dones son para edificar el cuerpo, dijimos, la iglesia. El fruto es lo que produce andar en el Espíritu. Los dones nos hablan del poder de Dios obrando en la iglesia. El fruto nos habla del carácter de Dios en el individuo. Los dones nos hablan de manifestaciones sobrenaturales. El fruto nos habla de la santidad y tu relación con Dios. Los dones se anhelan y se procuran. Dice la palabra que hay que anhelarlos y procurarlos, los dones. Dice, pero el fruto viene por andar en el Espíritu. Los dones se manifiestan puntualmente según la necesidad. El fruto del Espíritu es permanente e inseparable de la vida cristiana. El fruto del Espíritu es permanente e inseparable de la vida cristiana. Los dones definen lo que el cristiano hace. Fíjense, muy importante. Los dones definen lo que el cristiano hace, pero el fruto ayuda a definir lo que el cristiano es. O sea, tú puedes, insisto, tener esos dones, pero si no los usas al servicio de Dios, no vas a dar fruto. Y dice que el fruto define lo que el cristiano es. Así como la fe sin obras está muerta, los dones sin el fruto del Espíritu serían como un fruto, podamos decir, echado a perder, o un fruto que nadie se va a querer comer. ¿Por qué? Porque dice que la fe sin obras está muerta, y los dones sin el fruto del Espíritu serían pues una fruta que nadie quiere comer. Decía un viejo predicador, tengo un matrimonio que lleva adelante la iglesia, creciendo en cantidad y cantidad. Tengo un matrimonio que lleva adelante la iglesia, creciendo en cantidad y calidad. Y alguien le pregunta, ¿quiénes son? Pues los dones y el fruto del Espíritu. Y como en todos los buenos matrimonios, el amor preside. Es decir, el amor es el principal, es la base de todo. No olvidemos cuando estamos pidiendo ser bautizados en el Espíritu, con ellos también pedimos un bautismo en el amor. ¿Sí? Y en lo personal, para mí este tema siempre ha sido muy, muy relevante, o no lo entendía de toda a 100%, pero en mi vida siempre trataba yo, en mis creencias, siempre que decía yo que creía en Dios, sin embargo nunca me acercaba o nunca estudiaba su palabra, simplemente sabía que existía un Dios. Pero en mí de repente no existía un amor, así lo siento yo, hacia mis hijos en un inicio, porque cuando nació mi hijo, desde que nació también tuvo unos problemitas al nacer, y para mí eso se convirtió en mi centro de atención, y consumía mi energía. Y yo dejé de ser un padre amoroso. Quizá lo único que necesitaba mi hijo en ese momento era amor, simplemente. Él nació con un problema, y en mi desesperación, porque yo no encontraba en mi sabiduría la solución, quizá en lugar de llegar a la casa después del trabajo y darle un abrazo y darle un beso y decirle cómo está, yo me ponía a investigar cómo ayudarlo en mi fuerza, en mi sabiduría. Y quizá el único que el niño quería era jugar conmigo. Él decía, no, ahorita no, hijo, permíteme, estoy ocupado. Fíjense, estoy ocupado buscándole en internet cómo ayudarle a sanar. Entonces, pues a pesar de que yo ya conocía de la palabra, yo ya conocía de los dones, y yo buscaba a alguien que tuviera el don de sanidad para que llegara, impusiera manos, y yo sé que lo puede hacer, y yo sé que Dios puede hacerlo. Pero si tú conviertes a tu Dios en esa búsqueda, en lugar de quitarle el primer lugar de Él, en su voluntad y en su tiempo, pues yo empecé a dejar de dar un fruto. Y lo peor es que un fruto hacia mi hijo, porque lejos de apapacharlo, lejos de tener esa palabra de aliento, yo y realmente lo único que necesitaba era voltear. ¿De quién dependemos? De Dios, ¿verdad? Y en ese de quién dependemos,
olvidarte del problema y disfrutar el momento con tu hijo. Disfrutar el momento, porque cuando volteas a un lado y quieres voltear con él para jugar, él ya creció, ya tiene otros intereses. Y quizá en ese momento de unión que él era el único que necesitaba, un abrazo, un beso de su papá. Y sin embargo su papá estaba ocupado buscando la sanidad en San Google. Entonces, muchas de las veces así te puede pasar. El problema que estás enfrentando te ciega y empiezas a quitarle el primer lugar a Dios y sobre todo empiezas a dejar de dar el buen fruto y empiezas a tu familia a sin querer lastimarla. En este caso a mi hijo fueron meses, fue tiempo muy difícil, muy duro, porque no encontraba esa sanidad hasta que Dios me llegó a comprender que la sanidad me la iba a regalar a Él y me la iba a regalar donde Él quisiera, no donde yo quisiera, porque esa era otra. Yo estaba aferrado que en un lugar ahí tenían que ayudar a mi hijo, hasta que me hizo comprender Dios, es que no es donde tú digas, ni en el tiempo que tú digas, es en mi tiempo y en mi momento porque tengo un plan. Y en el lugar donde menos esperé, ahí mi hijo encontró esa sanidad, ¿verdad? Y le doy la gloria y la honra a Dios, porque me demostró de una manera dura, de una manera difícil, pero yo me la quise hacer así, ¿verdad? Centrándome en el problema y dejando de lado a Dios, dejando de lado esos dones y dejando de florecer, dejando de dar ese fruto para mi familia. De nada servía que yo en ese momento me estaba llenando de más y más palabra, pero no estaba dando ese fruto. Esos dones que Dios me entregó, yo no los estaba aplicando, al contrario, quería seguir en mi vida antigua, en mi mente lógica, encontrar las soluciones. Cuando Dios dice, yo tengo una solución sobrenatural, pero es en mi momento. Y quizá como comentaba Richard, ¿verdad? De ser el peor año de tu vida, también se convirtió en el mejor, porque en ese momento, después de meses, nos regaló la sanidad, pero fue en el lugar que Él quiso y en el tiempo que Él quiso, ¿verdad? Quizá pudo haber sido antes, pero en mi necedad yo le estorbaba a Dios. Yo le quería ayudar a Dios y más le estorbaba. Y le quería ayudar a Dios y más le estorbaba. Entonces, hoy en esta tarde les quiero compartir eso, lo importante que son anhelar y buscar los dones. Eso no lo manda la palabra, pero lo más importante es que no olvides que sobre todo está el amor, y hay que dar esa importancia al amor para que logres dar ese fruto, para que florezcas y para que los demás digan, yo quiero eso que Él tiene, yo quiero que mi vida sea como la de Él, bueno, no como la mía, no. Sí, yo quiero eso que Él tiene. Yo quiero como aquella persona, como aquella hermana que tiene esa fe, como aquella hermana que habla de Dios, como aquella hermana que está en oración. Así quiero ser, que se vea ese fruto en tu vida. Pero no te olvides del amor. Y los dones te los va a dar Dios. Todos tenemos dones. No importa lo que te diga el enemigo. Todos y cada uno, por la gracia de Dios, te entrega un don. Pero es importante que le des el primer lugar a Dios, para que hagamos las cosas, utilicemos esos dones para el bien de su iglesia, para que demos ese fruto con las características que ya vimos. Y pues, bueno, sin más, hasta aquí llegaría lo que traía para compartir el día de hoy.